Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Me presento, soy la maestra Cintia Alcocer y es un gusto darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta emisión del programa Más Salud Mental para Todos, el cual es el quinto evento de nuestra tercera cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida. Y sin duda el tema que tenemos el día de hoy es de sumo interés, ya que es un tema importante y poco comprendido en la actualidad. La labor de cuidar a otra persona puede ser sumamente desgastante tanto físicamente como emocionalmente. Sin embargo, es común que los cuidadores no dediquen suficiente tiempo y esfuerzo a su propio bienestar en la dinámica de cuidar a otro. Entonces puede ser también fácil perder de vista la importancia de este tema. En esta emisión tendremos la gran oportunidad de conversar con un especialista quien nos brindará consejos y estrategias para que los cuidadores aprendan a priorizarse a sí mismos, entendiendo que cuidarse es fundamental para también poder brindar un cuidado de calidad. Es por eso que el día de hoy tendremos el tema salud mental en cuidadores. El día de hoy nuestro ponente especialista en salud mental tomará este gran reto de abordar y desarrollar este tema que sin duda es de complejidad y tiene muchos matices. Así que, ¿qué les parece si conocemos al invitado de hoy? Nuestro invitado del día es el maestro Roger Ramos Matías. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica y de la salud y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Ya está con nosotros nuestro invitado y es un gusto para mí presentarles al maestro Roger Ramos Matías. Bienvenido, maestro, ¿cómo está el día de hoy? Lo escuchamos. Hola Cintia, muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo lo que vamos a discursar el día de hoy. Creo que va a ser de mucha prioridad para, para público en general, no solo para cuidadores, sino también para todas las personas que en algún punto vamos a estar en esta labor que es el cuidar a alguien más, ¿no? Muchas gracias. Así es, maestro, no, pues qué gusto que nos haya aceptado la invitación, que esté aquí con nosotros y sobre todo, como usted dice, compartir estos conocimientos que además para cuidadores, para todos, ¿verdad? Que siempre tenemos a un conocido o alguien que está pasando por esta situación. Y pues antes de empezar, maestro, a mí me gustaría compartirles pues a la audiencia la reseña pues de nuestro invitado, ¿verdad? Él es licenciado en psicología, es maestro en psicología clínica y de la salud. Es también especialista en el manejo de ansiedad y depresión y tiene experiencia en acompañamiento psicológico. Así que pues también me gustaría aprovechando compartirles, invitarlos, perdón, a todo nuestro público a que puedan escribir sus preguntas, sus comentarios, sus historias en el chat de la transmisión para que al final pues nuestro invitado del día de hoy pueda también ir dando respuesta. Así que, maestro, pues, ¿qué le parece si empezamos con este tema tan interesante, tan bonito y también pues de muchos matices, como decíamos al principio? ¿Le parece bien si empezamos? Adelante, adelante. Claro que sí. Pues tenemos una primera pregunta y es, ¿cuál es la importancia de cuidarse en la labor de asistir a otros? Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias, Cintia. Bien, yo creo que no se puede no cuidarse a sí mismo cuando se está cuidando, ¿no? Puede sonar reiterativo e incluso hasta confuso, pero alguien que cuida necesita tener herramientas y estrategias tanto emocionales, sociales, cognitivas incluso, para no caer en el desgaste o no caer en el intento, más bien. Porque todos en algún punto vamos a ser cuidadores de alguien. O tal vez algunos ya los fuimos, tal vez por decisión, por obligación, por deber moral, porque nuestra profesión tal vez es que le cuidar, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a la enfermería, a la gerontología o incluso carreras relacionadas a la salud. Pero aquel que cuida necesita tener sus cuidados principales, el entender que puede tener una rutina distinta más allá del cuidado. Algo que ocurre muy frecuentemente en las personas que cuidan es que se vuelven uno con el enfermo y cuando se vuelven uno con el enfermo, pasa
que se olvidan de su bienestar, dejan de frecuentar lugares que antes les gustaban, dejan de salir con familiares o amigos, los niveles de estrés se elevan demasiado, no encuentran como y sobre todo no encuentran con quién pedir ayuda, a pesar de que puede haber algunos familiares implicados que pueden ayudar en el acompañamiento. Entonces, es importante que la persona que va a cuidar tenga muy claro la necesidad, principalmente las suyas, cubiertas sus necesidades, porque también es cierto que no podemos hablar de salud mental sin estructura, ¿no? No podemos decir que alguien que, que tiene salud mental es alguien que que va a estar pensando, por ejemplo, en las crisis económicas que tiene día a día, o la falta de recursos para comprar un medicamento, o incluso la falta de conocimiento especializado para poder atender a una persona que está enferma. Entonces, la salud mental tiene que ver desde una necesidad o más bien desde una educación de autocuidado. Sobre todo recordemos que aquí en México no se ha dado o no se nos enseña a tener esta idea de autocuidado. O sea, no se nos forma, no se nos prepara, no se nos dice prioriza, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde siempre hay que priorizar hacia los demás, ¿no? Y que eso está bien. Sin embargo, cuando dejamos de lado nuestra propia integridad por cuidar más, e incluso a pesar de que ya no podamos, entonces caemos en cosas iatrogénicas, es decir, ya no estoy atendiendo de buena manera, simplemente atiendo por atender. Entonces, cuando hablamos de salud mental y de la importancia que tiene la persona que va a cuidar, es empezar desde ahí, desde una educación de cuidado. El, el alimentarme bien, el hacer alguna actividad física. No digo que vayan y corran un maratón, o sea, desde el salir, desde despejarse, desde caminar, eh, tener momentos recreativos, ¿no? Salir con alguien, platicar, y sobre todo el sueño, que es una de las cosas más importantes dentro de los pilares de la salud física. Si un cuidador tiene esos tres pilares básicos, va a tener un bienestar físico. Y si tiene bienestar físico, en automático puede a ir a una salud mental. Que más adelante vamos a ir retomando cada uno de estos puntos porque son importantes y prioritarios atenderlos. Pero es necesario que toda persona que cuida tenga principalmente una idea de cuidarse a sí mismo, de cuidar al otro y sobre todo enfocarse en que puede dejar su salud por ayudar a alguien que está enfermo. Y entonces dos enfermos ya no pueden ni cuidarse ni uno ni el otro. Entonces, por eso es la importancia de hablar de salud mental en este tipo de situaciones. Bien, maestro. Ahorita que menciona, me gustó mucho esta frase con la que comienza de que todos en un punto tendremos que cuidar a alguien, ¿no? Y creo que partimos muy bien esto desde el autocuidado, que de hecho hace unos programas hablamos de la importancia del autocuidado. Y me gustaría que nos comentara un poquito más esto de volverse uno con el enfermo. Creo que es bastante interesante porque sí, sí sucede, pero yo creo que en algún punto nos podemos perder, ¿no? Me gustaría que nos comentara un poquito, maestro, cómo podemos diferenciar cuando esto ya está sucediendo, cuando decimos, híjole, por aquí no es, ¿no? Ya estoy tomando más actitudes de la persona a la que estoy cuidando. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Pues claro que sí. Eh, Hacerse uno mismo o unirse al enfermo es cuando queremos hacer cosas que el enfermo no necesita, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, en muchas familias he notado, sobre todo, que hay una persona que es quien se encarga del cuidado y los demás solo están presentes por si surge algo, ¿no? Puede ser económico, puede ser de pensamiento, puede ser simplemente apoyo moral, ¿no? Pero siempre hay un cuidador principal. Eh, que lo ideal no sería que hubiera un cuidador principal, sino que habláramos de cuidadores, ¿no? Pero en la lógica más frecuente es encontrar un cuidador principal. Y este cuidador principal, en su afán de poder lograr, ¿no? De poder cumplir con el reto que se le ha puesto o con el reto que a sí mismo se ha puesto, el de ser un cuidador,
puede caer en esta simbiosis de ser uno mismo con con el paciente, ¿no? Eh, y más que hablar de pacientes, vamos a hablar de familiares, porque se da más común en familias. Pero entonces puede ser que el enfermo no necesite tanto del otro y, y esta persona empieza a crear cosas, a hacer cosas, a vender, a diseñar, a sobremedicar, a sobrecurar, ¿no? O estar preguntando todo el tiempo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿No? Por el miedo de que algo malo pase. Eso es un sentimiento natural de alguien que cuida, pero llega al punto en que puede ser hostigante incluso para la persona que está presente y el enfermo más cansado aún, o sea, más agotado. Pero entonces cuando ocurre esta relación simbiótica, va a empezar el cuidador a tener síntomas muy frecuentes. Por ejemplo, el famoso síndrome de burnout, ¿no? Alguien que va a tener un desgaste emocional, alguien que en vez de sentirse motivado por cuidar, va a sentir que es un fastidio, que es aburrido, que es tedioso, incluso puede haber sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión puede pensar el propio cuidador que ojalá que eso ya termine, ¿no? Y en su afán de no poder pedir ayuda o tal vez incluso no tener otras redes de apoyo, pues entonces caemos en una mala práctica. Ya no asisto, ya no cuido, al contrario, la persona que estoy cuidando ya no se siente a gusto conmigo, ¿no? O incluso lo puedo llegar a violentar, le grito, le digo hazte para allá o de todo te quejas, ¿no? Porque tanto el enfermo está viviendo con su enfermedad como el propio cuidador está viviendo con la enfermedad del otro y su propia enfermedad emocional, el sobredesgaste físico y sobre todo si no hay una idea de autocuidado, pues entonces puede ser que si solo hay un cuidador principal, esta persona se puede estar desvelando todos los días, puede no estar durmiendo suficiente, puede no estar comiendo suficiente, o incluso el mismo desgaste físico, pues hace que ya no pueda controlar sus emociones, y cuando no hay un control de emociones, va a ocurrir esto, ¿no? Un choque con el familiar que estoy cuidando. Y entonces sí va a empezar los problemas, porque entonces el cuidador empieza a ser agresivo con el cuidado y el enfermo pues empieza a ser agresivo con el cuidador, ¿no? Y al parecer ambos dependen del otro, pero no se pueden soltar, ¿no? Y entonces ahí es donde ocurre esta verdadera simbiosis. No, si me dejas, puedo morir, y si te dejo, te puedes morir, pero yo no quiero, ¿no? Entonces es un choque bastante confuso que se da en estas dinámicas de cuidado y de cuidador, pero creo que empezar a notar esas señales, ¿no? Esos síntomas o ese desgaste, ese maltrato que yo le puedo dar a a un enfermo, ya habla de mí, sobre todo esta capacidad de tener introspección, ¿no? De preguntarse, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me fastidia el tener que cuidar? ¿Sabrá que ya estoy cansado? ¿No? ¿Por qué la familia no me apoya? O sea, el cuestionarse constantemente nos puede ayudar o nos puede dar una idea de qué está pasando con nosotros. Y sobre todo, evitar esta unión o simbiótica que afecta a ambos lados, ¿no? Muy bien, maestro. Sí, claro. De hecho, toca bastantes aspectos que considero importantes abordar en el sentido de que, bueno, para empezar deberían ser cuidadores, ¿no? Hablando, pues, de más personas que pudieran estar al tanto, pero sabemos que por lo general recae la responsabilidad en una persona. Hablamos también de ansiedad, ¿verdad, maestro? Que puede ser también recaer en esto de hacer cosas que a lo mejor, pues, la persona enferma no necesita, ¿no? Y también viene a mi mente, maestro, esta situación de que ojalá que las personas que cuiden tuvieran ya como una cierta estabilidad, ¿no? Pero la realidad es que no. Muchas veces cuando recae esta responsabilidad, pues nosotros, hablando de las personas que tomamos esta situación o que entramos en esta situación, pues también tenemos ya otras cargas, ¿no? Otros problemas, otras situaciones que también estamos atendiendo. Entonces, yo creo que podría ser incluso tomar esta responsabilidad
como usted bien dice, ¿no? Ya entran otros aspectos del estrés, del burnout. Y a mí me gustaría, maestro, que nos comentara también o nos explicara justamente cuáles son estas señales de alerta que podrían indicar que un cuidador ya está descuidando su propio bienestar. Gracias. Bueno, yo creo que la primera o de las primeras situaciones es cuando el cuidador ya no quiere cuidar, o sea, cuando es por compromiso, o sea, meramente estoy ahí cuidando porque es por compromiso, quiere decir que entonces la motivación ya empezó a cambiar, ¿no? O sea, tal vez lo que antes era un deber para mí, ahora ya es una carga demasiado fuerte. Y hay muchos síntomas que pueden surgir, o sea, ¿cuáles son algunos síntomas que van a surgir a través del desgaste físico y emocional? Pues primero la tensión, ¿no? Este tipo de personas que vamos a ver constantemente con temblores físicos, ¿no? O alguien muy susceptible al espanto, alguien que tú puedes llegar de sorpresa y decirle hola y se va a sobresaltar y puede incluso hasta gritar exageradamente, ¿no? Alguien que empieza a fallarle la memoria o que incluso tarda mucho en contestarte. O sea, tú le preguntas algo simple y puede tener una dificultad para entender qué le preguntaste. Y no necesariamente hablamos de que haya una lesión cerebral, simplemente nuestro cerebro al tener demasiadas cosas en qué pensar va a priorizar cuáles son más importantes. Va a empezar a olvidar cosas importantes. Puede haber dormimiento físicos. Los más comunes suele ser los dolores de brazo, de pierna, dolores de cabeza, de espalda. También es una persona que siempre va a estar irritable, ¿no? Es alguien que a la mínima provocación va a gritar, va a reclamar, va, se va a defender constantemente. Eh, y que estos síntomas son comunes en las personas que ya están desgastadas y hablamos ya de un estrés crónico donde nuestro cuerpo necesita empezar a cuidarse o a protegerse del desgaste que está viviendo. Y entonces ya hay una pérdida del control emocional. O sea, todo me irrita o todo me hace sentir triste y hay una constante, ¿no? O estoy enojado con todos o me siento triste porque no estoy dando lo suficiente, porque luego hay momentos de reflexión en los que yo como cuidador puedo decir, ¿por qué pienso en esto? ¿Por qué soy tan mal cuidador? ¿No? Si tuviera los recursos económicos sería un mejor cuidador, ¿no? Estos sentimientos como de culpa que no necesariamente tienen que ver con lo que está pasando, porque puede ser que el enfermo está feliz con el cuidado, ¿no? O está recibiendo el cuidado necesario, pero dentro de nuestro desgaste emocional va a haber muchos sentimientos de culpa, ¿no? Va a haber algunas distorsiones cognitivas y estas distorsiones cognitivas son alteraciones de la realidad donde yo empiezo a generar supuestos y estos supuestos me hacen ver cosas que no son. Por ejemplo, el que si mi enfermo empezó a toser, es mi culpa, ¿no? Por ser un mal cuidador. O o puedo pensar incluso hasta catastróficamente, que si no estoy ahí 24 horas se puede morir, ¿no? Y que no necesariamente. ¿Por qué? Porque cada persona que cuida y cada tipo de enfermo es muy distinto, porque no es lo mismo cuidar a una persona que tiene una discapacidad, pensemos, a un adulto mayor, ¿no? O alguien que está en una enfermedad crónica terminal o alguien que acaba de tener un accidente, pensemos. Son diferentes cuidados y cada uno tiene un cuidado distinto, pero sus complejidades, o sea, nos ayudan a darnos cuenta que todos los cuidadores tienen la misma responsabilidad y pareciera ser que tienen los síntomas muy parecidos. Entonces eso nos da a entender que a nivel emocional el cuidar de una persona es algo muy desgastante. Y, y hay muchas otras formas de cuidar a otros, ¿no? Incluso a personas que no tienen una enfermedad, o sea, por eso hacía el hincapié al inicio, o sea, todos en algún punto somos cuidadores y cuidamos, y a veces creemos que cuidamos y en realidad no es así, o sea, no estamos cuidando nada.
pero a nuestro cerebro no lo engañamos, o sea, nuestro cerebro no logra reconocer si lo que yo estoy pensando es real o es su imaginario. Si a mi cerebro yo le digo que estoy viviendo una carga por cuidar a alguien, mi cerebro lo entiende, aunque no sea así, ¿no? Entonces, estos síntomas que te decía al inicio son aquellas señales de alerta que me dicen que el estrés ya es crónico o está subiendo a un punto en que yo ya no lo puedo manejar, tanto que llegó a una situación física. Por eso es algo bidireccional. O sea, si tengo salud física, puedo tener una salud emocional o mental. Y si tengo salud mental, puedo tener una buena salud física. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, dolor de estómago porque la noche anterior no comí bien y aparte me duele la cabeza porque no he dormido lo suficiente, en automático voy a estar irritable, ¿no? Puedo estar de mal humor, puedo estar susceptible, puedo gritar, ¿no? Y entonces, si mi salud física está mal, mi salud emocional igual. Y si también del otro lado me siento con una carga que no puedo controlar, siento que mi vida no está funcionando igual, siento que no estoy haciendo un buen trabajo como cuidador, pues esos síntomas se pueden unir a una tristeza profunda que entonces va a influir en que yo ya no quiera comer, va a influir en que ya no esté durmiendo porque tengo que estar pensando todo el tiempo en que estoy haciendo mal las cosas y curiosamente en las madrugadas se vuelve uno pensador, ¿no? En las madrugadas es cuando la mayoría de las personas piensa y cuando no sabemos detener esos pensamientos, pues nos agobian y entonces es bidireccional, o sea, mi salud física y emocional se ven alteradas la una a la otra si una falla. Entonces, esas son algunas señales que yo considero oportunas y para el público también reconocerlas porque son visibles y son notables. Obviamente hay algunas que no son notables a menos de que haya un diagnóstico, una valoración médica o neurológica, pero sobre todo estos que son muy presentes en todo tipo de cuidador, son esas que son importantes de recalcarlas, ¿no? Qué interesante, maestro, y sobre todo qué importante no dejarlo pasar, porque considero que a lo mejor alguna de estas señales, perdón, puede ser que los lleguemos a normalizar tanto, ¿no? Que se confunda y digamos, bueno, es que yo soy así o siempre ha sido así, ¿no? Y bueno, sabemos que esto puede avanzar y también tener consecuencias más graves, ¿no? Llegar a tener pues ya cuestiones más graves de, no sé, ataques de pánico, cuestiones crisis de ansiedad, ¿no? En donde esto se vea más desarrollado. Igual, maestro, ahorita que comentaba esto, recuerdo algunos discursos de algunos pacientes, ¿no? Que están en situaciones similares o que están en esta parte de cuidar a otra persona y me comentan que una de las cosas más difíciles es esto de también poner límites, ¿no? Además de todo lo que conlleva a nivel físico, ¿no? Entra esta parte también de decir, bueno, ¿cómo puedo yo pedir ayuda, por ejemplo, si no sé hacerlo o si nunca lo he podido hacer? ¿Cómo puedo yo explicar lo que estoy sintiendo en este momento si ni siquiera yo sé cómo me siento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, maestro, en esta siguiente pregunta, que nos comentara, además de estas limitaciones, ¿qué otros errores comunes pueden cometer las personas que cuidan, o los cuidadores en este caso, pues en relación a su salud mental y sobre todo, pues cómo pueden evitarlo, maestro? Claro que sí. Hablar de salud mental, decíamos que es un tema muy complejo y sobre todo es dinámico. Cuando hablamos de salud mental es dinámico porque hoy me puedo sentir de maravilla, pero algo puede pasar en el día y en la noche puedo terminar mi día de mala manera. Y no necesariamente significa que tenga mala salud mental, ¿no? O incluso puedo estar pasando por un cuadro depresivo a lo largo de esta semana y la próxima semana estar bien, ¿no? Y no necesariamente significa que tenga una mala salud mental. Pero ¿qué es importante cuando uno se está cuidando? ¿Qué es importante conocer? De primeras, lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Entender los pilares básicos de la salud, ¿no? El dormir suficiente, mínimo 6 horas. Algunos autores mencionan que si dormimos menos de 6 horas,
pues nuestro cuerpo no va a tener el suficiente tiempo para procesar todo el proceso que es el ciclo circadiano, que es el de poder dormir. Y los estudios demuestran que si duermo menos de 6 horas, hay más probabilidad de que yo tenga una ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un infarto, por ejemplo. O hay estudios que dicen que si no duermo lo suficiente, voy a desarrollar diabetes, hipertensión, ¿no? Hay estudios que lo comprueban. Entonces, va a lo que decía, ¿no? O sea, la salud física de primeras. El dormir yo creo que es uno de los pilares importantes, independientemente de la persona que yo cuide. O sea, y el sueño, curiosamente, no es algo que podamos recuperar. O sea, siempre hemos tenido esa creencia de que si no dormí bien durante la semana, lo recupero el fin, ¿no? Pero no es así, el sueño no se recupera. El sueño tiene que ser una prioridad en la vida de alguien que cuida. Eh, Al menos 6 horas, 8 horas como máximo. Y incluso también dormir de más también es una señal de alerta, ¿no? En el sueño se puede notar la ansiedad de diferentes formas. Una de las primeras es cuando la persona duerme muchísimo, o sea, duerme 10 horas, 12 horas y por más que puede se siente cansado y no descansa. La otra es no poder dormir, o sea, el insomnio, estar toda la madrugada despierto, sentir que me siento cansado, pero por más que lo intente no puedo dormir. Y la otra es dormir y sentir que me estoy levantando constantemente, o sea, cada hora, cada media hora, y eso va a hacer que yo no pueda descansar en automático. Entonces, si yo estoy detectando estas señales en el sueño, entonces por ahí puedo empezar a analizar mi propia salud, ¿no? ¿Qué está pasando? Si sufro de insomnio, bueno, ¿por qué? En mi experiencia como clínico, la mayoría de las personas que sufren de insomnio, o no digo que todas, pero sí la mayoría, eh, es porque los pensamientos, al ser automáticos, se instalan en la madrugada y empiezas a escuchar y empiezas a pensar. Y curiosamente siempre son pensamientos desagradables, ¿no? Lo que no hice bien, lo que estoy haciendo mal, ¿será que me dejaron de querer? ¿Será que pasó algo? ¿Será que voy a reprobar un examen? ¿Será que estoy cuidando bien en este caso, ¿no? Entonces, en el sueño se ve mucho eso, cómo los pensamientos agotan tanto que me impiden dormir, ¿no? Entonces, el tener estas señales de alerta en el sueño nos da una prioridad, ¿no? Otro pilar que es importante es la actividad física. En muchas ocasiones siempre me preguntan, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿No? Porque yo no puedo ir al gimnasio, no puedo salir a correr, ¿no? Bueno, hay un parque cerca de casa, puedes caminar aunque sea 2, 3 vueltas, o sea, empieza sumando una vuelta al día y mañana le sumas dos, ¿no? Porque sobre todo porque no tenemos un hábito, y me incluyo un hábito de actividad física, ¿no? A veces por el trabajo, por la rutina, ya salimos tarde, ¿no? Pero hoy en día hay muchas facilidades para hacer alguna actividad física. Si hay un poco de espacio, pues aunque sea viendo algún video en internet, puedes hacer algo de actividad física, aunque sea 20, 10 minutos, pero 10 minutos a no hacer nada, pues ya es algo, ¿no? Una alimentación adecuada, balanceada. Se dice que pues comer sano es caro, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Y no necesariamente, o sea, tiene que ver con porciones, prioridades, hay consultas de nutrición que te pueden dar un plan adecuado a tus objetivos, ¿no? Entonces, empezar por ahí, empezar por los pilares básicos de la salud y como otro punto, eso como base para el tema físico, ¿no? Pero para el tema emocional, hoy en día es famoso el mindfulness por lo mismo, ¿no? Esta meditación que más que ser una guía de respiración, es un estilo de vida, ¿no? El vivir con conciencia plena. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las cosas que yo hago, soy consciente de que las estoy haciendo. Y puede parecer algo raro porque todos decimos, bueno, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo ahorita, pero la mayor parte de las cosas las hacemos en automático. El tomar el transporte, el llegar al trabajo, el andar de aquí para allá, el tomar agua, ¿no? O sea, en muchas ocasiones nos preguntamos qué hicimos ayer, a veces nos cuesta como llegar a ese nivel de decir, pues no sé qué estaba haciendo. Entonces el mindfulness
aparte de ser una meditación, nos ayuda a ser consciente de nosotros, de nuestra postura, por ejemplo, ¿no? El detenernos en el día y ponernos recto es algo que nos ayuda a vivir en conciencia plena. El escuchar lo que está pasando a mi alrededor, el ver qué hay, ¿no? El ver las cosas que estoy tocando, las llaves, la comida, ¿no? O sea, muchas veces comemos un sándwich o nuestra comida con rapidez porque solo tengo 15 minutos para regresar al trabajo, ¿no? Pero a veces ni siquiera sabemos si me gustó o no me gustó el sándwich, ¿no? A eso nos habla el mindfulness, ¿no? A eso nos habla la conciencia plena, a un estilo de vida en el que yo me detengo a hacer las cosas y las vivo en el momento que tengo que vivirlas, no hasta después, ¿no? Entonces, y eso sumado a muchas otras habilidades que como seres humanos debemos tener, el saber relacionarnos asertiva y estableciendo límites, lo que preguntabas hace un momento, o sea, el entender que poner mis prioridades no es malo, o sea, porque entonces si yo me siento cansado, agotado, pues ¿qué prefieres? ¿Que te dé un maltrato y te cuide mal o que me dé un descanso y te pueda atender mejor cuando esté mucho mejor emocionalmente, ¿no? Entonces, eso es establecer un límite, el ser asertivo, el dar las palabras correctas, y sobre todo el tener la convicción de tomar las decisiones porque alguien puede establecer límites a medias. O sea, yo digo que esto no lo quiero, pero cuando me convencen, resulta que sí lo quiero, ¿no? Entonces, el establecer límites requiere mucha convicción y ser firmes en lo que yo propongo, lo que yo pongo como un límite, sin excepciones. En su momento es cierto que muchos van a quedar como los malos de la historia, pero al final, en muchas ocasiones podemos quedar como los malos de la historia con tal de priorizar nuestra salud, que eso es a veces a lo que muchas personas le tienen miedo, ¿no? A ser juzgados sin una razón aparente, ¿no? Pero sobre todo va a ser necesario cuando nuestra salud emocional y mental está pasando por, por dificultades fuertes, ¿no? Las relaciones sociales también es algo que necesitamos tener para tener una buena salud mental, o sea, el convivir con gente que yo quiero, con amigos, con familia, con pareja, ¿no? O sea, tener estos acercamientos sociales nos va a dar una mejor relación, con nosotros mismos. Y por último, hablamos de algunas habilidades cognitivas, ¿no? El saber tomar decisiones, el resolver problemas, el tener tal vez un proyecto de vida y la más importante, el aprender a gestionar mis pensamientos y aprender a controlarlos. Eso va a ir de la mano con nuestras emociones. Y creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Claro que sí, maestro. Todas estas recomendaciones, vaya que son importantes, no solamente como bien decía al principio para cuidadores, sino para todas las personas en general, ¿no? Poder priorizar un estilo de vida más saludable. Como mencionábamos también en otros programas, a lo mejor no vas a empezar ya de inicio con todo, ¿no? Porque también puede ser difícil o complicado, pero sí poco a poco ir implementando o ir adaptando ciertos hábitos a tu vida actual que puedan llevarte a ese mejor estilo de vida, ¿no? Como bien dice el maestro, a lo mejor no vas a salir a correr un maratón ya este fin de semana, pero sí dar una vuelta en el parque, a lo mejor sí hacer movimientos dentro de casa, ¿no? Alguna rutina que te guste, alguna actividad de yoga incluso, ¿no? Que puedan ser incluso beneficiosos para otras áreas como también la meditación, esto del mindfulness, que muchas veces, maestro, me han comentado, ¿no? Es que lo ven así como técnicas muy avanzadas, ¿no? Y realmente no, son cosas que podemos implementar en el día a día, ¿no? Cotidianamente. Y mucho de lo que sugiero es, por ejemplo, en esta cuestión que dice, ¿no? De la alimentación, cuando te tomes, no sé, un cafecito, disfrútalo, ¿no? Si te comes una galletita, siente el sabor, siente, ahora sí que hagamos uso de nuestras sensaciones, ¿no? Del olor, de cómo es el sabor. Y en esa simple técnica, por así decirlo, pues nosotros ya estamos aplicando esto de la atención plena, porque estamos realmente en el presente.
¿Es correcto, maestro, o me equivoco? Exactamente, eso es la conciencia plena, o sea, de hecho el mindfulness pues parte de una tradición budista, ¿no? Ellos son los expertos en la meditación, ¿no? Pero el mindfulness, a diferencia de muchos otros modelos de respiración, no se trata en ocultar nuestras emociones negativas, o sea, se trata de hecho, el mindfulness requiere mucha práctica porque justamente es esto. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con emociones desagradables, pensamientos desagradables, o que tal vez estoy intentando respirar y no lo logro, ¿no? Siempre, a veces en consulta me han dicho, es que yo no me relajo respirando. Bueno, ¿lo has intentado hacer, no? O a veces no lo estás aplicando adecuadamente. Entonces, el mindfulness nos ayuda a abrazar esas cosas que yo no logro hacer, ¿no? O sea, si estoy respirando mal, o sea, no me juzgo, al contrario, o sea, digo, bueno, hoy no me salió, tal vez mañana sí, y si mañana no me sale, pasado sí, ¿no? Pero es con una perspectiva de decir, esto es lo que soy, esto es lo que estoy tratando de trabajar, ¿no? Como tú decías, o sea, si me voy a comer esta galleta, pues me la como como si fuera la mejor galleta que hay, o sea, porque por alguna razón la compramos, o sea, porque pareciera ser que nuestro cerebro solo le gusta la dopamina de la primera vez, o sea, cuando conocemos a un postre nuevo, o sea, nuestro cerebro le gusta y nos gusta tanto que luego cuando lo estamos comiendo constantemente, nos deja de gustar, ¿no? Entonces, la conciencia plena y el mindfulness, aparte de ser un ejercicio de respiración, pues nos invita a reflexionar todo el tiempo, a ser conscientes de qué estoy haciendo, de a dónde estoy yendo, ¿no? En muchas ocasiones nos ha pasado que llegamos al trabajo porque sabemos que tenemos que llegar, o sea, no hay de otra, o sea, me puedo desconectar y camino y cuando vengo a ver ya estoy en el trabajo, ¿no? Sí, Y eso habla de muchas ocasiones que estamos tan metidos en nuestros pensamientos que nuestro cuerpo funciona en automático, o sea, sé qué ruta tengo que tomar y dónde tengo que bajar, ¿no? Pero nunca me he puesto a ver, bueno, qué está pasando alrededor de mí, ¿no? O sea, eh, el chismecito de la señora de enfrente, ¿no? O lo que está pasando afuera, ¿no? Que si hubo un choque, o sea, darle como un significado a las cosas que estamos haciendo nos da una mejor perspectiva de nuestra vida, sobre todo al estar presente, ¿no? Sobre todo, eso es el mindfulness, estar consciente y estar presente de todo lo que estoy haciendo. ¿No es fácil? Claro que no, pero nada, como todo en esta vida es una habilidad, o sea, exacto. si yo quiero aprenderla, o sea, con la práctica diaria en automático puedo lograrlo. Y hay estudios, y siempre me voy a los estudios porque eso es como que al final le da sentido a nuestra ciencia como psicología. Los estudios demuestran que cuando hacemos mindfulness o hacemos meditación de cualquier tipo, nuestro cerebro va generando una mejor habilidad para resolver problemas. O sea, al final nuestro lóbulo frontal tiene mejores condiciones, nuestras emociones están más equilibradas y sobre todo tenemos una mejor forma de atender el día a día. Entonces, no es solo una recomendación porque el psicólogo dijo, ¿no? O porque el maestro dijo que valía la pena, ¿no? Es porque al final me ayuda, ¿no? Y si yo me siento bien con eso, adelante, lo sigamos replicando y también no es para todos, ¿no? Tal vez habrá gente que diga, no, pues yo solo con respirar es suficiente, ¿no? Pero la conciencia plena nos ayuda a equilibrar un poco mejor nuestro día a día, ¿no? Así es, maestro. Incluso, como decía, ¿no? La respiración, que muchas veces lo hacemos ya tan de manera automática que cuando nos detenemos a sentirlo, incluso hasta detenemos, ¿no? La respiración porque decimos, ah, chihuahuas, ya se nos fue el piloto automático, ahora voy a ver cómo realmente estoy respirando. Y por eso es tan importante intentarlo, ¿no? Por lo menos. Y bueno, maestro, lo quisiera invitar a usted y a, a todas las personas que nos están viendo a la sección de Pregúntale al especialista. ¿Le parece bien? Adelante, claro que sí. Vamos.
sección, nosotros nos damos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos comparten con la finalidad de que el ponente que nos acompaña el día de hoy pues nos pueda brindar algún consejo o estrategia de cómo hacer frente a ciertas situaciones. Y pues maestro, la primera pregunta nos dice, ¿cómo puedo evitar que me afecten las palabras de una persona enferma? Si tratamos con una persona sumamente negativa y a la vez manipuladora, ¿cómo se le demuestra cariño sin que lo tomen a burla o con sarcasmo? ¿Qué nos puede comentar, maestro? Claro, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Sobre todo porque va a depender desde la perspectiva en la que estemos, ¿no? Tal vez como un trabajador de la salud, pensemos un enfermero, algún médico, ¿no? Aprende a no juntar ciertas emociones, entender que tal vez, pues si el paciente me gritó o me trató mal y todo eso, pues entiendo que es parte de la enfermedad, ¿no? O es parte de su estado emocional hoy en día. Y lo mejor que puedo hacer es sonreír y seguirlo atendiendo con la dignidad que se merece, ¿no? Pero cuando es un familiar al que estamos atendiendo o es un familiar al que estamos asistiendo, empieza lo difícil, ¿no? Porque entonces como ya hay un tema emocional, las palabras ya hieren más, ¿no? O sea, ya lo que me dijo mi abuelo, mi mamá, mi papá, pues ya me duelen más, ¿no? Y entonces recabe en lo que iniciábamos al inicio, o sea, esta parte de sentir culpa, de sentirme insuficiente, ¿no? De primeras, yo creo que el aprender a separar, ¿no? O sea, hay una frase que he escuchado de muchos especialistas que dice algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, las personas van y dicen cosas, ¿no? O sea, siempre van a hacer y van a decir un chingo de cosas, pero tú tienes la capacidad, o sea, a nivel como persona, de decidir si eso que te dijo te lastima tanto como para arruinarte el día o simplemente te arruina el momento, ¿no? Y dices, bueno, va, o sea, estaba enojado, yo no tuve nada que ver, o sea, eso no tiene que ver conmigo, o sea, yo puedo estar haciendo mi mayor esfuerzo en los cuidados, pero es cierto que tengo limitaciones, ¿no? Es como una forma de autocuidado en el sentido de hacer esta reflexión propia, ¿no? O sea, entiendo que estaba molesto, no lo justifico, pero entiendo, ¿no? Estaba molesto, tal vez se siente mal, me gritó, me dijo que yo no servía para nada, pero no tiene que ver conmigo, o sea, no tiene que ver con lo que estoy haciendo, tiene que ver con cómo se siente. Y como se siente así, es posible que surja algo de ese tipo. Lo mejor que puedo hacer es separar, ¿no? Decir, es suficiente, o sea, sí me lastima porque pues, soy humano y sí me generó un malestar, pero puedo seguir adelante, o sea, lo veo como un mal momento y sigo haciendo mis cuidados normales como cuidador y sigo, y como la misma pregunta decía, o sea, con el amor de siempre, con las cosas que estoy haciendo, si sonrío y le digo, ok, entiendo, a ver, incluso incluso cuando esté más tranquila esa persona, le puedo llegar y preguntar, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué te enojaste? O sea, ¿qué estaba pasando? O sea, tal vez si en mi inexperiencia hice algún mal procedimiento que lo lastimó, ¿no? Y eso puede surgir. Entonces, yo creo que lo primero es aprender a separar eh, el trabajo con lo emocional y lo otro es entender que las personas van a decir y hacer muchas cosas. Tal vez algunas no nos van a gustar, pero yo puedo determinar o yo puedo empezar a trabajar en si eso me afecta lo suficiente para que yo lo cargue todo el día, toda la semana, todo el mes, o simplemente continúo, ¿no? Y digo, bueno, fue un mal rato, fue un mal momento. ¿Por qué? Porque comúnmente estas personas o las personas que suelen decir algo ofensivo, lo dicen en el momento y sobre todo en esta crianza mexicana, es muy común que al rato te traten como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, la persona que hiere suele ser la persona que lo olvida más rápido que la persona herida, ¿no? Entonces, como aprender a separar estas dos cosas. No es fácil, pero sí requiere mucha, pues al final regresamos a lo mismo, ¿no? Conciencia plena, ¿no? Tener esta capacidad de pensar,
de preguntarse cosas, pero siempre desde la empatía y sobre todo desde la autocompasión, ¿no? O sea, no si la persona me dijo que soy mala, o sea, yo tengo que decir que sí lo soy, o sea, no, al contrario, no hay argumentos como para decir que realmente soy una mala persona, ¿no? O sea, hacer esta reflexión con compasión nos ayuda a ver desde el amor y sobre todo regresamos al mismo, a la educación del autocuidado, ¿no? Así es, maestro, y si me permite complementar, a lo Adelante. mejor revisar ya de manera, pues digo, la sugerencia es es ir a psicoterapia, perdón, ¿no? Es también tomar un proceso psicoterapéutico y a lo mejor ahí también poner en perspectiva, bueno, ¿por qué me hizo ruido esto que me dijo, ¿no? A lo mejor me dijo 20 cosas y de esas 20 una fue la que como que me llegó, ¿no? Como que me tocó ahí la herida. Entonces, incluso podría servirnos para eso, ¿no? Para saber qué pasa y por qué lo tomo tanto en cuenta, ¿no? Si a lo mejor ponemos en práctica esto bueno, de que tratar de que no me afecte, pero si ya el pensamiento es recurrente, bueno, revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Y bueno, complementando también esto, maestro, hay otra pregunta que nos menciona, es similar, pero aquí nos habla, dice, si el anciano o a quien cuidamos es agresivo y grosero, ¿qué recomienda? ¿No? Que creo que también vendría un poquito por lo que usted estaba mencionando hace un momento. Sí, justamente igual va la misma situación, o sea, ¿bajo qué perspectiva lo estoy viendo? ¿Desde la Sí, perspectiva como profesional de la salud o como cuidador, ¿no? Yo creo que esta pregunta va más referido a como personal de la salud. Es cierto que no todos los pacientes que atendemos les vamos a caer bien, ¿no? Eso es un tema muy frecuente, ¿no? sí, Pero en mi experiencia trabajando, he conocido a muchos alumnitos de gerontología, ¿no? Estos alumnitos de gerontología pues, suelen tener estas relaciones con pacientes de la tercera edad, ¿no? Entonces, muchos me decían, es que al inicio se portan groseros, me pegan, ¿no? O incluso hasta me faltan al respeto, pero curiosamente, después de que yo seguí atendiéndolo bajo mis criterios o bajo todo, continuaba como si nada de esto hubiera pasado. Curiosamente resulta que ese adulto mayor ya me agarró cariño, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué es esto? Porque también recordemos que el enfermo está en una situación desfavorable, ¿no? O sea, es una situación donde depende de dónde lo estemos viendo. Si está encerrado en una casa de retiro, pues puede ser que sus emociones estén difíciles de controlar. Puede estar enojado con la familia, con el personal de salud, con todos, ¿no? O sea, hasta con él mismo. Entonces, desde la compasión lo podemos entender. No significa que yo vaya a justificar el que me trate mal, ¿no? O sea, porque puedo poner el límite y decir, ¿sabe qué, señor? Pues si usted quiere que yo lo siga atendiendo, pues va a ser bajo estos términos, ¿no? O sea, tener esa firmeza de decir las cosas, no llegar a la agresividad o incluso esperar, ¿no? Tal vez en este momento, si siento que él está siendo grosero conmigo, voy y pregunto con quién no es grosero, ¿no? Y que esa persona lo atienda en este momento, ¿no? Y tal vez más después yo pueda acercarme y resulta que cuando me acerco otra vez, pues ya está mejor, o sea, ya está más feliz. O sea, va a la misma situación, entender que no soy yo, o sea, que no es hacia mí, sino por alguna circunstancia. Yo siempre cuando trabajo el tema de emociones, les digo a las personas que reconozcan tres cosas, y esto es bajo la terapia de Albert Ellis, ¿no? Que es cómo las emociones y nuestras creencias influyen en la conducta que tenemos, ¿no? O sea, una situación puede tener un sinfín de cosas. Si esa persona me gritó y, como tú decías, me sentí herido por alguna circunstancia de la vida, me va a traer ese recuerdo y va a generar una emoción, ¿no? Puede ser tristeza, culpa, enojo, lo que sea. Y esa emoción va a hacer que yo actúe de una forma. En algunas personas, las emociones de tristeza se van con enojo, ¿no? Y entonces reaccionan y le gritan a la persona adulta mayor, y la persona adulta mayor me grita más fuerte, y al final se arma un caos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando atacamos con violencia,
hay de dos. Queremos ganar y el otro quiere ganar. Y entonces resulta que la pelea no es por lo que pasó, sino porque yo le grité, se ofendió, él me gritó de regreso, yo me ofendí y le regresé otra vez, ¿no? Entonces, ser como muy cautelosos en saber parar, ¿no? Entender cuándo es una pelea que yo puedo pelear y cuándo no. O sea, ni siquiera tendría que haber un tema. Pero sí requiere mucha conciencia, ¿no? O sea, mucha actitud, sobre todo aprender desde la empatía, ¿no? Y cuando uno es trabajador de la salud, pues a veces trabajamos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y sobre todo cuando no hay un cuidado de la salud mental, pues ya estoy tan desgastado que estoy como susceptible a que si me gritan, ya estoy listo para pelear, ¿no? Entonces, por ahí empezar. Ya como un poco a la defensiva, ¿no? De lo que Totalmente. ya sucede a mi alrededor. Bien, maestro. Otro comentario que nos hacen llegar dice, soy cuidador primario de mi madre y recientemente me formé como instructor en mindfulness para favorecer mi autocuidado y coadyuvar a manejar la ansiedad que padece mi madre anciana. Por otro lado, otra persona nos comenta, dice, en este momento mi propia madre no me habla, por cuestiones que nada tienen que ver conmigo. Lo que yo como hija haga por ella nunca son suficientes. Y dice que la juzgo muy feo, cuando lo que hago es decirle siempre que tome lo bueno de cada suceso. Aquí vemos, maestro, como en este primer comentario, ¿no? La ayuda del mindfulness. Y por otro lado también vemos estas cuestiones que usted justo acaba de comentar, ¿no? Que a lo mejor la persona a la que están cuidando no toma de buena manera, ¿no? Lo que le dice la persona cuidadora. ¿Qué nos podría comentar al respecto, maestro? Claro, sobre la primera pregunta, el mindfulness, es una técnica muy importante y necesaria, o sea, felicito al chico, ¿no? Pero sí requiere mucha práctica, o sea, incluso certificarnos, requiere, porque a veces nos volvemos como maestros de la técnica y cuando lo queremos aplicar nos cuesta más. Entonces, me incluyo en ese rubro, ¿no? Porque a veces se nos olvida que hay que poner un horario para pensar, ¿no? O sea, pero es una muy buena estrategia para manejar el estrés y la ansiedad y sobre todo vivir bajo conciencia plena, así que lo felicito. Y incluso es una técnica que tal vez no al 100%, pero sí puede sacar algunos ejercicios de ahí como para trabajar para que su mamá tenga un mejor control, ¿no? De la enfermedad o incluso de sus emociones, porque eso es la conciencia plena, ¿no? Y en el segundo caso, va muy de la mano, sobre todo va a lo que les decía hace un momento, o sea, cuando yo me siento agredido, yo agredo, ¿no? Y el otro se siente agredido y va en respuesta. Eh, Sería analizar muy bien el caso en el tema de ambos, ¿no? Porque puede ser, y yo siempre cuando estoy en terapia le digo a los pacientes, o sea, desde la perspectiva del otro y de la mía, ambos tenemos la razón. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir que tú me ofendiste y el otro puede sentir que yo lo ofendí y ambos tenemos la razón. ¿Y por qué? ¿No? Porque desde mi vivencia, desde mis emociones, desde mi sentir, me trataste mal, ¿no? Y yo te traté mal. Y ambos tienen la razón, porque ambos somos víctimas y ambos somos victimarios en este suceso. Creo que es pensar, ¿no? O sea, como tú decías hace rato, un proceso terapéutico a veces nos ayuda como a hacer conciencia de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo estoy reaccionando ante los encuentros y desencuentros con el otro, ¿no? O sea, si mi mamá me habló de esa forma, pues bueno, tal vez no en el momento, pero sí después preguntar, bueno, preguntarme a mí mismo qué pasó, o sea, ¿realmente está pasando esto? ¿No está pasando? O sea, ¿por qué me siento así? Porque incluso a veces hablar con un familiar de este tema puede ser hasta incluso una pelea, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo sea el contexto de la persona que escribe, pero sí el hacer como
preguntas, ¿no? A sí mismo, o sea, a sí misma entender qué está pasando, porque sí es complejo desde la visión de ambos. No hay como, en las historias no siempre hay como un villano o un héroe, ¿no? Es como que resulta que ambos se dijeron cosas, ¿no? Y a veces suceden cosas que nos terminan lastimando y no nos damos cuenta, ¿no? O si nos damos cuenta es por otra cosa, ¿no? Entonces, invito mucho a la reflexión siempre porque cuando somos más conscientes de eso, yo entiendo cuándo es el momento para hablar de ese tema o entender que tal vez lo habló o lo dijo por el simple hecho de decirlo en ese momento, o algo estaba pasando por la cabeza de mi mamá y me lo dijo y lo soltó, ¿no? Entonces, sí es como analizar y sobre todo, yo creo que más que eso, empezar a trabajar con un diario emocional, ¿no? Lo que yo les decía hace rato, ¿no? La situación que determinó esto, las emociones que yo sentí en esta situación. Eh, el tercer punto que yo trabajo son los pensamientos que surgieron a raíz de esta emoción y luego determino la conducta, ¿no? La conducta que yo realicé a partir de eso. Y por último, ya después de que pasó un rato, o al menos un par de días, les dejo otro punto, ¿no? Que es, bueno, ¿qué cosas hubieras hecho diferente? ¿O qué cosas hubieras determinado diferente? Porque esto les da herramientas a las personas. Y cuando les da herramientas, entonces ya tienes otra forma de actuar ante una situación de este tipo. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Y también tenemos una última historia que nos comparten. Dice, mi madre tiene Alzheimer y se puso furiosa con mi padre y mi hija. Asegura que estaban acostados en la cama, fue su comentario, y me puso en crisis eso. Sé que no pasó, estábamos toda la familia ahí, pero ella esperó a decírmelo cuando la vi reclamándole a mi padre. Entendemos que está mal, pero igual hiere mucho. ¿Qué nos podría comentar, maestro? Y yo creo que la misma situación, ¿no? O sea, eh, algo que es difícil de comprender a veces son cómo funcionan algunas enfermedades, ¿no? Sobre todo el Alzheimer, ¿no? O sea, es una enfermedad de pérdida progresiva, ¿no? Y se pierden muchas cosas. Y entonces la persona con el Alzheimer sufre pérdidas múltiples, ¿no? Y hablo tanto emocionales, sociales, cognitivas y incluso familiares, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo y como decía la persona que escribe, o sea, duele, sí, totalmente, sí, va a seguir doliendo y duele porque somos humanos, ¿no? Pero sí es necesario seguir en esta misma dinámica, o sea, lo que escucho, lo que pienso, lo que, lo que me lleva a actuar de una forma para poder encontrar tal vez situaciones que pueda ser mejor. O sea, bajo esta misma dinámica, como ella decía, tal vez no es cierto, nada de eso pasó, pero duele, ¿sí? Como iría de la mano del anterior y de la actividad anterior, o sea, el diario y también el tema con el entender que hay personas que dicen y hacen cosas, pero que no necesariamente eso me lo tengo que guardar hasta siempre, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo, pero sobre todo invitar a conocer las emociones que hay detrás de cada una de las acciones de los demás nos ayudaría a tener un mejor equilibrio. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Y si le parece bien, vamos a ver las preguntas que nos hicieron llegar amablemente en la transmisión. ¿Le parece bien, Claro que maestro? sí. Sí, adelante. Ok. Feris Jesse nos pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas para brindar apoyo y cuidado efectivo a pacientes con problemas de salud mental en un entorno hospitalario? Muy interesante. Gracias, Jesse. Ok, muchas gracias. Eh, muchas gracias a la compañera. Bueno, ¿qué técnicas? Tenemos que reconocer mucho el ámbito hospitalario y el tipo de paciente que se está atendiendo. ¿Por qué? Porque si hablamos de una consulta externa, no necesariamente vamos a verlo tan seguido, ¿no? O sea, no vamos a verlo
tan constante como para saber si realmente está haciendo las técnicas. Algo que podemos optar es instruir, ¿no? Desde el modelo cognitivo-conductual o incluso desde la terapia breve centrada en soluciones, nos pueden dar algunos panoramas, por ejemplo, los diarios, algunos ejercicios, el mindfulness, por ejemplo, ¿no? O sea, el programar, ¿sabes qué? Cada lunes o todos los días durante 15 minutos vas a poner una alarma y esa alarma te va a decir que es momento para hacer meditación. Si lo haces bien, adelante. Y si no, pues mañana lo vuelves a intentar, ¿no? O sea, como programar. Y desde el ámbito hospitalario, si son pacientes que están en internamiento, podemos aplicar lo mismo. Obviamente con base a los recursos que ellos cuentan, con base a los recursos, el tiempo, las ganas también. No siempre los pacientes que están hospitalizados tienen las ganas para hacer los ejercicios y desde la empatía también comprendemos esa situación. No porque mi plan terapéutico diga tengo que hacerlo, hoy lunes tengo que hacer que este paciente camine, o sea, o que haga mindfulness, no lo puedo obligar. O sea, si no tiene tal vez la emoción o la capacidad incluso hasta la fortaleza o motivación, pues sí va a ser complicado. Puede ser alguna rutina ocupacional, o sea, a veces hay como algunos grupos donde hay algún baile, algún video, algún ejercicio, y resulta que tal vez el paciente no tenía motivación, pero poco a poco se va integrando y ya le gustó, ¿no? O sea, no forzar los procesos yo creo que es importante y dar palabra, ¿no? Escuchar qué necesitan y qué quieren, ¿no? O sea, eso me ayuda a mí a tener un plan más desarrollado para el ámbito hospitalario en general de cualquier profesión y sobre todo al trabajar con salud mental, eh, pues enfocarnos en eso, ¿no? En relaciones sociales, emocionales y cognitivas, que son la base de todo bienestar. Bien, excelente, maestro. Muchísimas gracias. Y hablando de la empatía, Patricia García nos pregunta cómo lograr el equilibrio, cómo ser empático tanto del enfermo hacia el cuidador y del cuidador al enfermo, que también considero que va de la mano con lo que acaba de comentar. Claro. Eh, la empatía va a ser bidireccional desde el momento en que haya una vinculación y no hablamos de familia, simplemente como servidor que el paciente te comprenda, te entienda y esté feliz de que tú seas su cuidador principal. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a pasar. Y no porque el otro no sea empático conmigo significa que yo tengo que dejar de ser empático, porque eso también puede ser un choque después, pero sí puede ser algo significativo. Si somos profesionales de la salud, a veces tenemos que hacer estas adecuaciones, ¿no? O sea, conocerlo, ver en qué le puedo servir y hasta qué punto le puedo servir, no porque tal vez haya este problema de que yo no fue empático conmigo, yo no, o él no generó empatía conmigo, voy a forzar a que yo le caiga bien, porque eso va a hacer que tal vez choquemos. Pero lo ideal es que recuperemos, ¿no? Escuchemos, ver qué sucede, eh, incluso hasta observar, ser muy observadores, puede ser. ¿Por qué siempre le grita a las mismas enfermeras, no? Bueno, es que tal vez choca con esas enfermeras porque siempre lo tratan mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer diferente? Me acerco y le hablo de otra manera, soy más empática a la hora de trabajar con él, lo incluyo, ¿no? O sea, esto me va a dar un panorama que, que tal vez el paciente no había visto, ¿no? Y como no lo había visto, el hecho que yo lo haga es algo distinto y eso le gusta, ¿no? Entonces, para empezar a fortalecer la empatía hay que empezar a escuchar, hay que ser muy observadores, ver qué necesita. No es lo que yo creo que él necesita, sino lo que él necesita realmente. Porque a veces va a lo que decíamos, en mis creencias, en lo que yo creo que esto necesita, hago un plan de tratamiento, un plan terapéutico también estructurado, que a la hora no lo puedo llevar a cabo porque pues, resultó que el paciente no quiso, ¿no? Y entonces puede Exactamente. haber frustración, puede haber enojo y entonces ocurre esto que pasaba, esto que mencionamos al inicio, al no haber una salud emocional, entonces ya me desmotivo, ya para qué trabajo con él, ¿no? Ser muy pacientes, yo creo que es la fortaleza, ¿no? Del trabajo hospitalario y sobre todo
sobre todo el tema de salud mental, yo creo que la paciencia es una gran virtud. Así es, maestro. Ahora sí que es algo de todos los días que se construye. Otra pregunta que nos hacen llegar, Paulina, dice, maestro, ¿cómo puedo manejar el cansancio o delegar obligaciones si no tengo a nadie más que me ayude? Ok, ¿cómo delegar obligaciones a alguien más? Siempre hay que buscar redes de apoyo. Eh, Siempre es necesario, pero es reconocible y es comprensible que a veces no va a haber, ¿no? O sea, a veces vamos a ser cuidadores únicos, ya sea porque no hay más hermanos, porque no hay más tíos, o porque no hay más familiares, o incluso no tenemos recursos económicos para contratar a algún especialista que nos pueda ayudar, ¿no? Dígase enfermeros, gerontólogos, médicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un caso donde no hay redes de apoyo de este tipo, donde no tenemos familiares y amigos, a veces tendremos que aplicar nuestro autocuidado para hacer un mejor trabajo. Pero sí podemos acercarnos a algunas instancias de gobierno que nos puedan ayudar a trabajar con nuestro pacientito, nuestro familiar, ¿no? O sea, siempre hay algún amigo que puede apoyar, ¿no? Tal vez no todos los días te va a apoyar, pero sí de vez en cuando, si uno se acerca, podemos encontrar gente que está dispuesta hay muchas instituciones que brindan apoyos momentáneos, ¿no? O sea, que puedes apoyarte de ellos tal vez mediodía o un rato para seguir en tus dinámicas de trabajo, o incluso algún practicante que quiera aprender, o sea, siempre podemos apoyarnos de otras personas, pero siempre hay que buscar. Porque muchas ocasiones cuando estamos en este proceso dejamos de ver y nos cerramos a que no hay nadie y siempre hay alguien cuando no tenemos. Y si tenemos otros familiares o otros primos, otros tíos, yo creo que va a lo que decía al inicio, cuidadores, ¿no? O sea, hay que delegar responsabilidades, ser muy firme cuando deleguemos, no, no decir, bueno, si no quieres, no lo hagas, ¿no? O sea, es parte de las responsabilidades como familiares que todos apoyemos a esta dinámica del cuidado. Eh, y es cierto que habrá muchos que digan, no, pues yo pues, solo puedo apoyar económicamente, ¿no? Bueno, aunque sea ese apoyo es algo, ¿no? Porque con ese apoyo económico podemos contratar tal vez a una enfermera o un enfermero que le dé mejores cuidados de los que yo le puedo dar, ¿no? Y eso es como, pero eso se tiene que delegar o se tiene que hablar en conjunto con diferentes familiares para que haya responsabilidades mutuas. Porque si yo no quiero, resulta que, pues como tú siempre has podido, pues adelante, sigue haciéndolo tú. Entonces sí es ser muy firmes a la hora de querer delegar las responsabilidades para, para que al final haya cuidadores y no solo un cuidador principal. Así es. Muchísimas gracias, maestro. Paulina también nos pregunta si estos síntomas también dice, entonces las mamás y papás de bebés también cuentan como cuidadores o estos síntomas solo son cuidadores de adultos. Una Ok, pregunta interesante. sí. Cuando hablamos de cuidadores, yo creo que hablamos en general bebés, adolescentes, personas no enfermas, amigos, ¿no? O sea, incluso hasta el novio entra en ese tema de aquí del que hay que cuidar, ¿no? Porque al final es hacer responsables de alguien más, ¿no? O sea, de tener a alguien más en ese sentido. Entonces, los síntomas se dan a través del agotamiento emocional y físico, ¿no? O sea, hablamos de un estrés, porque al final el estrés es fisiológico, no es algo que yo diga: "Ah, ahorita me voy a sentir estresado", ¿no? Sí. Es un constante de desgastes, o sea, cuando mi cuerpo entra en tensión, en automático va a generar estrés y el estrés me va a llevar a la ansiedad y en consecuencia, o sea, va a llegar un punto en que o estallo o no estallo. Entonces, siempre que sea una carga más allá de la que yo pueda controlar, van a surgir estos síntomas. Y sobre todo si no estoy gestionando con algo más, como algún ejercicio de respiración, algún ejercicio físico o incluso salir con amigos, con conocidos o familia, pues se pueden surgir estos síntomas y que no necesariamente van a ser de alerta, pero que nos dan un llamado.
siempre es importante y siempre he dicho que lo físico y lo emocional siempre nos dan señales. Empezamos con el tic nervioso, se nos duerme alguna parte del cuerpo, problemas gastrointestinales, ¿no? O sea, esos son señales de alerta. Y si yo las sigo dejando, o sea, voy a empezar a olvidar cosas, voy a empezar a fatigarme, voy a caminar por ahí y cuando me venga a dar cuenta, ya me disocié, ¿no? Decían algunos. Sí, Entonces, estos síntomas pueden surgir incluso hasta los cuidadores de bebés. Pensemos que los bebés tienen horarios y a veces en las madrugadas están despiertos sobre todo las mamás que tienen el parto, pues el cansancio es aún más, ¿no? O sea, incluso aunque ambos se repartan los cuidados, ambos, o sea, ambos tienen un desgaste físico y emocional bastante fuerte. Por eso es una gran responsabilidad también, pero todo cuidador o todo cuidado o persona que cuidemos es una gran responsabilidad y pueden surgir estos síntomas. Solo hay que tener, solo hay que buscar gestionarlos de alguna manera. es correcto, maestro. Muchas gracias. Anaí Araúna nos pregunta, dice, en mi caso no sé cómo hacerle, mi madre es algo enfermiza y a veces me desespero con ella. Quisiera saber qué hacer en esa situación. Eh, bueno, quiero pensar que habla un poco de lo cansado que puede ser, ¿no? O no sé a qué se refiere si el tema es que es enfermiza o es un tema de que la desespera el que sea enfermiza, esa parte sí me costó un poco comprenderla, pero vamos a intentarle dar respuesta. Eh, es casi igual, o sea, hay que platicar con esta persona, preguntarle qué pasa con sus cuidados, o sea, porque puede ser que las personas enfermizas tengan otra forma de ver la vida y otra forma de perspectiva, o sea, tal vez para lo que nosotros puede ser un cuídate ya, o sea, necesitas estar bien, para el otro sea un desgaste o algo que es imposible lograr, ¿no? Entonces, o que desde su perspectiva de vida es, ¿para qué me cuido si tarde o temprano me voy a morir, ¿no? Entonces, eh, platicar nos va a ayudar mucho a conocer perspectivas e incluso a ser empáticos o buscar otras estrategias, ¿no? Tal vez, eh, tal vez un acompañamiento psicológico le pueda ayudar a ella a reconocer estos temas de la salud, ¿no? O sea, hablando de su mamá, ¿no? O sea, ella como mamá, o sea, ¿qué pasa con su salud? ¿Se está preparando para algún duelo? ¿O simplemente ya se siente muy desgastada, ¿no? O sea, siempre hay, desde los momentos o desde la psicología de la salud, siempre hablamos de modelos. Y el tercer modelo nos dice que cuando una enfermedad ya llega a un punto crónico, o sea, siempre hay cuidados que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida, aunque ya no podamos hacer nada con la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, analizar estos puntos desde la psicología de la salud para buscar el mayor bienestar posible. O sea, es desde cualquier punto, o sea, no necesariamente desde mamá o de papá, sino siempre basarnos en este principio, ¿no? El de beneficiar lo más que se pueda y hasta donde podamos, ¿no? Porque si no ocurre esto, me frustro porque no sé qué puedo hacer y resulta que la otra persona no ni siquiera quiere algo, ¿no? Ni siquiera está buscando algo. Y aunque yo le dé los mejores tips y el mindfulness y le diga, haz esto todos los días, no va a haber esa motivación para hacerlo. Y entonces y no podemos decir que es culpa mía, ¿no? Por no hacerlo, sino que al final la persona toma decisiones. Entonces sí, por ese lado. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Todavía hay algunas preguntitas, pero las contestaremos a través de nuestro Facebook para que puedan seguir también, nos puedan seguir también en nuestras redes sociales. Y Claro maestro, que nos sí. gustaría para ir concluyendo que brevemente nos comentara pues algunas recomendaciones sobre el tema que acabamos de abordar, ya que pues muchas de las personas que nos ven a lo mejor pues acaban de, pues, de ver este tema y tal vez otras personas ya sepan, pero sí nos gustaría que nos dejara algunas recomendaciones brevemente. Adelante, maestro. Claro que sí. Las recomendaciones principales que les puedo brindar es una, tener una educación de autocuidado. Esa creo que es la principal. O sea, la educación de autocuidado nos va a ayudar.
a tener una prevención de en todos los puntos. Tal vez ahorita no tengo estrés, ¿no? O ansiedad, que eso es difícil que alguien no lo tenga, pero pensemos que no. Eh, Puedo empezar a hacer ejercicios de respiración, ¿no? O sea, puedo aplicar el mindfulness, como decía por ahí un espectador, o sea, empiezo, porque al final eso es para mí, empiezo con los cuidados de la salud, o sea, haciendo algo de actividad física y comiendo lo mejor que pueda, ¿no? En horarios, el dormir 6 horas, que son como los pilares de la salud. Y sobre todo, ¿qué otros cuidados puedo tomar? El aprender a ser compasivo conmigo, que también es algo importante, el, el cuidar mis pensamientos, el cuidar mis emociones, el gestionarlas de mejor manera, escribir sobre ellas, porque en muchas ocasiones no sabemos ni qué nos produce enojo, ni sabemos qué nos produce felicidad. Y a veces creemos que la felicidad es buena y el enojo es malo, ¿no? Y resulta que no, no hay emociones buenas ni malas. La emoción en exceso nos puede llevar a tomar decisiones desequilibradas y la tristeza nos ayuda también a darnos cuenta que algo está mal, ¿no? Incluso el enojo nos ayuda a poner límites. Entonces, empezar a conocer nuestras emociones y a gestionarlas, eso es lo principal, ¿no? Eh, y sobre todo, lo que decía, la educación del cuidado nos ayuda a nosotros a poner límites, a conocerme mejor, a tener un autoconcepto más claro, el reconocer hasta qué punto voy a aceptar que el otro me diga, ¿no? Y hasta qué punto no. Sé que no es tarea fácil, incluso con años de terapia puede ser incluso complejo cuando nos cuesta dar esos pasos, pero tener esa conciencia, ¿no? Y cuando llegamos a este punto en el que tal vez no sé qué hacer, pues buscar la orientación psicológica nos puede ayudar muchísimo a que tal vez lo que yo ya sabía me lo digan y cuando me lo dice un externo, digo, ah, resulta que siempre supe, ¿no? Y entonces Exacto. empiezo a, empiezo a hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar, ¿no? Y sobre todo investigar mucho, o sea, investigar mucho sobre salud mental, que es un tema que podemos encontrar muchísima información, pero siempre buscar información verídica, ¿no? Porque a veces nos encontramos con de todo en Internet, ¿no? Busquemos mejor en algunos lugares científicos o páginas oficiales que nos den mayor claridad de nuestra salud, ¿no? Yo creo que por eso. Excelente. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Estoy segura de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para las personas que nos están visualizando. Y pues, maestro, nos gustaría darle un diploma por parte de la Universidad Yexpro, si me permite hacerle lectura. Claro que sí. Muchas gracias. La Universidad Gexpro otorga el presente diploma al maestro Roger Ramos Matías por su valiosa participación como ponente en el programa de Más Salud Mental para Todos titulado Salud Mental en Cuidadores, en el marco de la tercera cruzada de prevención del suicidio Conecta con la Vida, realizado en las instalaciones de Universidad Gexpro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de agosto del 2024. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación, por compartirnos tantas estrategias útiles para este tema en los cuidadores. Y pues aparte de agradecerle a usted, agradecer a nuestra audiencia que estuvo con nosotros el día de hoy, recordando que si quieren saber más de estos temas y también otros que hemos abordado anteriormente, pueden encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales. Asimismo, los invitamos a que nos visualicen en nuestro siguiente evento el día 26 de agosto a las 5 de la tarde, en donde tendremos una conferencia magistral con el tema Prevención del suicidio en el ámbito escolar. Muy interesante, así que no se lo pierdan. Y pues muchísimas gracias, maestro. Gracias por compartirnos. Gracias a toda la gente que nos vio. Y pues nos vemos en el siguiente evento. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad Yexpro. 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.